Así es, María Elisa. Hoy nos acompaña una agrupación que nació el 4 de abril del año 2024. Nos acompaña en cabina el Movimiento Cultural del Adulto Mayor, Voces del Caroní. Quienes forman parte, el profesor Johnny Hernández, Luis Rojas, Enma León e Indira Méndez. Hoy nos acompañan en Montaña 102.7 FM. Buenas tardes, profesor Johnny. Bienvenido a su espacio, bienvenido a su casa. Muy buenas tardes, María. Bueno, a Marías. Entonces, bueno, aquí sobre todo dándole gracias a Montaña 102.7 FM y extraordinariamente darle las buenas tardes y la bienvenida a este hermoso programa sociocomunitario extensivo, pues, a todo el pueblo de Guayana, sobremanera la clase trabajadora del Estado Bolívar. Este es un estado patrimonio laboral de Venezuela, o sea, el Estado Bolívar es uno de los estados con mayor concentración de trabajadores y por lo tanto, en el marco de lo que nosotros desarrollamos desde el punto de vista social, cultural, tienen que estar los trabajadores, sus hijos, sus familiares. Y bueno, Voces del Caroní, aquí nos encontramos. Bienvenido, profesor Luis Rojas. Lo tengo aquí a mi derecha, la profesora Enma León Natera y la profesora Indira Méndez, la maraquera de oro, que acaba de recibir el canaima de oro, humildemente. Wow. Aplausos por ahí, que sea electrónico. Merece aplausos y felicitaciones, orgullo de nuestra ciudad. Y bueno, quiero también presentarles de que nuestro movimiento cultural Voces del Caroní ya tiene bajo sus arcas la 8ª estrella de Angostura. Un aplauso para todo el movimiento. Profesor Terry del Valle, profesor Jorge Urbano, todos nuestros profesores, Yolvi Ríos, Laura González, todo lo que se me escapa, son más de 50. Pero bueno, no nos trajimos a todos por la cuestión de la unidad, el transporte. Somos adultos mayores. Factores, sí. Y bueno, en otro particular también quiero expresar de que el movimiento cultural Adulto Mayor Voces del Caroní nacimos para aprender y enseñar. Aprendemos y enseñamos. Es algo muy importante, ¿no? Ustedes enseñan para ir formando, digamos, a nuevas generaciones. Efectivamente. Somos adultos mayores conscientes de la responsabilidad que tenemos dentro de la acumulación de la riqueza más grande que puede acumular el ser humano sobre el planeta, que es la sabiduría. La sabiduría. Y los adultos mayores tenemos esa conciencia, esa madurez de entender de que nuestros nietos son todos los nietos del mundo. Por lo tanto, queremos que nuestros nietos aprendan a tocar el cuatro, el arpa, la maraca, la bandora y el canto tradicional. Pero también queremos que los nietos de todos nuestros hermanos adultos mayores también tengan la oportunidad de hacerlo, y hemos decidido multiplicarnos en el saber para poder enseñar al resto. Y esto lógicamente lo estamos haciendo muy bien acompañado a través de la Secretaría de Adultos Mayores de la Gobernación del Estado Bolívar, conjuntamente con la Fundación Armonía también. Allí estamos funcionando los días martes y los días jueves en la oficina de la Fundación Armonía. Allí se encuentran los días martes el profesor Luis Rojas, la profesora Enma, el profesor Terry del Valle, el profesor Jorge Urbano, la profesora Laura González. Y los días jueves se encuentra este humilde servidor, Johnny Hernández, con todos estos que he nombrado, dictando talleres gratuitos a nuestros adultos mayores. Esto hacemos ensayos y prácticas. También quiero extender a partir de este momento invitación para el primer festival municipal de la voz romántica adulto mayor. Excelente, atención por allí, nuestros adultos mayores, ¿no? Estaremos realizándolo el día 28 de mayo. Anótenlo a partir de las 8:30 de la mañana. Me dice, Johnny, ¿por qué tan temprano? Porque los adultos mayores ya a las 3 de la madrugada estamos colando un cafecito, como lo hace el adulto mayor Andrés Calora. Saludo a Andrés desde acá, desde esta prestigiosa estación de radio, con quien tuve la oportunidad de ganar un festival de parranda en Sidor. Compartimos, fuimos compañeros de trabajo en la empresa Sidor, 1982 para adelante, no voy a decir más porque si no Andrés te va a poner más viejito. Y bueno, él también es un cultor, un gran cultor. Y nosotros, bueno, hoy estamos acá sirviéndonos de lo más importante, que es las comunicaciones. Y agradeciendo a María y a ti, María, también por esa receptividad. Y disponibles también para, ¿por qué no?, en los espacios que tiene Montaña, dictar algunas clínicas musicales para nuestros jóvenes. Claro que sí, una excelente idea, de verdad. Bueno, pues yo tengo entendido que este movimiento cultural nació un 4 de abril del año 2024. Ya te explico. En el año 2010, nada cercano,
comenzamos con el sueño, porque una cosa no nace de un día a la otra. Exacto. Sembramos la semillita, ya Luis Rojas andaba por allí cantando cancioncitas, yo andaba embarajustado con mi arpa, nos metíamos en los colegios, luego llegó el 2016, nos sacaron de los colegios por la cuestión de la pandemia y estas cosas, y el 4 de abril del año 2024, anuncia el presidente de la República, Nicolás Maduro Moro, anuncia Día Nacional del Cuatro Venezolano. O sea que a partir del 4 de abril del 2024 comienza a celebrarse el Día Nacional del Cuatro venezolano. como Día Nacional, ojo, para todos los cuatristas. Entonces, ese mismo día nosotros fundamentamos el movimiento cultural adulto mayor, Voces del Caroní, y su día de fundación fue precisamente el mismo día en que nació la celebración nacional del Día del Cuatro. Esto fuimos quienes hicimos nuestra primera presentación, la hicimos allá en el centro histórico de Ciudad Bolívar, precisamente en la Casa del Libertador, donde nos dieron la 8ª estrella de cultura, y fuimos quienes estuvimos en cadena nacional tocando el 4 con nuestros adultos mayores para que lo viera todo el país. Y fuimos nosotros, por el Estado de Bolívar, fuimos los primeros encomendados, gracias al secretario de Cultura de la Gobernación, el compañero Nectalí Hurtado. El compañero Nectalí Hurtado nos encomendó para allá y tuvimos la oportunidad. Entonces nos fundamos el 4 de abril del año 2024 y ya tenemos 2 años funcionando de manera continua y permanente en el edificio de la Fundación Armonía, acompañado también con nuestra compañera adulta mayor, Miriam Reyes. Saludos, la señora de 80 y pico de años que está dirigiendo en estos momentos la Secretaría de Adultos Mayores de la Gobernación del Estado de Bolívar. Y ahí nos acompañamos, pues. Esto hacemos mucho con poco. Te decimos que hacemos mucho con poco porque realmente esto salió de lo más importante, que es la voluntad humana y el interés de querernos multiplicar. Y como hay algunos métodos de organización natural en el tema de los adultos mayores, nos estamos insertando en los círculos de abuelos, nos estamos insertando en las casas comunales, en los circuitos comunales, en las estaciones de radio, porque déjeme decirle que la música es el único lenguaje universal que penetra todas las religiones del mundo y se valen de la música para hacer sus festejos. La música nos une. Y la música nos une, sus cánticos, ¿ves? Entonces no podemos negar la música a ningún espacio público, privado, colegios públicos, colegios privados. Allí debemos estar nosotros enseñando a nuestros niños. Nuestros niños no son ni públicos ni son privados, simplemente son niños. Y entonces nosotros ocupamos esos lugares como lo hicimos en estos momentos allá en donde tú estás laborando. En Casa de los Niños El Moriche. En la Casa de los Niños Moriche tuvimos la oportunidad de darle una serenata en pleno. Excelente, de verdad. Sí, compartimos muy hermoso con los niños y ellos tocaron el arpa, o sea, lo tocaron con sus dedos, se sensibilizaron con ese instrumento nacional y muchas reflexiones importantes que valdría la pena hacerlas, porque el instrumento mayor, el instrumento adulto mayor de toda la gama de instrumentos de vibración que existe en Venezuela, instrumentos de cuerda, el arpa es el más antiguo, incluso es el único instrumento musical que aparece en la Biblia como instrumento musical. Algunos me dicen, Johnny, pero es que el cono, no, el cacho de la vaca aparece en la Biblia. Sí, pero ese era para alertar para los enemigos. Era como una forma de comunicación. Pero el arpa sí aparece como instrumento musical, porque inclusive la tocaba el rey David. ¿Ves? El rey David acompañaba y hacía cánticos, e inclusive hay algunas mitologías que afirman de que el sonido del arpa, el arpegio bien afinado, espanta a los malos espíritus. Wow. Entonces, bueno, en mi casa sé que no hay malos espíritus, porque mi esposa no se ha ido, a pesar de que le toco el arpa carrático. Cada vez que le toco el arpa, miren, ustedes que estamos vibrando, y Emma también está vibrando. Entonces, bueno, la música realmente tiene eso, ¿no? Esa similitud de que nos conecta a los seres humanos a través de las vibraciones hertzianas de la música, incluso con el planeta y con los 7 colores del arcoíris. Ahorita hablamos sobre eso. Bueno, por mi parte los quiero felicitar y déjenme decirle que cada vez que los miro recuerdo esa agrupación Serenata Guayanesa. Siempre bueno, recuerdo, cada vez que los miro me recuerda a la agrupación Serenata Guayanesa. Bueno, vamos a hacer una pieza margariteña, una gaitica margariteña que se titula A Usted. Ayer pasó caminando altanera y orgullosa, como brisa tormentosa se viene de mal pecado. Me siento
castigado por tu mal comportamiento y con tu resentimiento. Un día va engañando bajo un nuevo desencanto, se volvió el rompimiento. A usted la voy a olvidar, porque si yo no lo olvido la pena me va a matar. A usted la voy a olvidar, porque si yo no lo olvido la pena me va a matar. Y en la costa se dibuja el perfil de mi duquesa, la índica promesa a fotos de haré me empujan. Y en mi garganta se estrujan nombres dulces y sonoros, pero así como el diálogo. Mas nunca vuelvo a buscarte, nunca volveré a apreciarte como preciado tesoro. Nunca volveré a apreciarte como preciado tesoro. A usted la voy a olvidar, porque si yo no lo olvido la pena me va a matar. A usted la voy a olvidar, porque si yo no lo olvido la pena me va a matar. Mas si son lo suficiente, tu amor fue superficial, naufragando el ideal que te ha marcado en mi mente. Yo te quedé diferente y así entraste a mi bahía, pero vi llegado el día en que fuiste como eres, buscadora de placeres que me arregló la vida mía, buscadora de placeres que me arregló la vida mía. A usted la voy a olvidar, porque si yo no lo olvido la pena me va a matar. A usted la voy a olvidar, porque si yo no lo olvido la pena me va a matar. Wow, qué bueno. Bueno, merecidos aplausos para Voces del Carolina. Así que la voy a olvidar, suena como una letra de despecho, ¿no? Porque ustedes tocan de todo, ¿no? Esa es una gaitica. Tengo por acá y tengo el placer nuevamente de presentarlos el Movimiento Cultura Adulto Mayor Voces del Caroní. Este nombre pues muy significativo y sobre todo que ya aproximadamente de 3 a 4 años de trayectoria. ¿De dónde nace el nombre Movimiento Cultural Adulto Mayor, sobre todo y específicamente Voces del Caroní? ¿Quién me responde la pregunta? Primero saludo a la dama. ¿Cómo está? Nombre y apellido, ¿cómo se siente? Buenas tardes, bueno, mi nombre es Emma León Natera. Darle gracias primeramente a Dios por permitirnos estar aquí y a Montaña 102.7 por la invitación que nos ha realizado la tarde de hoy. Somos Voces del Caroní. Voces del Caroní. ¿De dónde nace este título de musical? Las Voces del Caroní. Del Caroní porque es de Guayana. Ajá, el caballero me responde la... Bueno, sí, esto tiene un significado que, por cierto, voy a empezar, como dicen algunos filósofos, ¿no?, de atrás para adelante. El nombre de Voces del Carolina nace porque la afinación de los instrumentos a nivel planetario, incluyendo el tambor del corazón humano, que tiene una oscilación hertziana, una frecuencia hertziana, nace del sonido del agua. Eso tiene mucho que ver con la ciencia y la filosofía del lejano oriente, del Asia. Los chinos, todos sus instrumentos musicales los afinan con el sonido del agua. Ese sonido genera una frecuencia hertziana exactamente de 432 hercios. Entonces existe como especie una dicotomía, una discusión a nivel planetario que comienza desde el año 35, cuando en Europa se le cambia ese patrón de afinación a todos los instrumentos musicales, sobremanera a los instrumentos metálicos que son construidos en Europa, más no a los instrumentos latinoamericanos que son construidos por luthier, por artesanos, como el cuatro, el arpa, la bandola, la mandolina, la maracas, que es el instrumento más antiguo de la historia de nosotros los venezolanos, un instrumento indígena. Entonces resulta que la historia nos marca una referencia, se divide la historia en dos pedazos, la historia de la música. Mozart, Beethoven y Herbert crearon sus estructuras musicales bajo el patrón de afinación de 432 hercios. Tarea para mañana. Y en el año 35, por efecto de la Segunda Guerra Mundial, a través del Instituto Internacional de Estandarización ISO 9015, lograron transformar esos 432 a 440. Por eso que Juan Luis Guerra, en señal de protesta,
dice Juan Luis Guerra y sus 440, pero se refiere a los hercios, no que son 440 trabajadores o músicos. Eso se refiere, Enrique, a que la música tiene un patrón de afinación que tiene que ver con el sonido del agua. Y nosotros estamos rodeados de agua, el Caroní y el Orinoco. Deberíamos estar afinados a ese patrón antiguo. Entonces ha surgido como especie de una discusión sobre el tema de lo que tiene que ver con la colonización de la música. Nos colonizaron la música. En esa época, en el año 35, se cambió la frecuencia hertziana de 432 a 440, y esto no es especulación, esto está escrito en la historia, simplemente para ofuscarle el pensamiento a los seres humanos porque estaban en Segunda Guerra Mundial y necesitaban llevar música a la guerra. Y como tú sabrás, la música te puede generar suspenso, alegría, placer o ofuscamiento en el alma, en el espíritu. Por eso es que hay personas que sufren inclusive de la presión arterial, y es precisamente porque escuchan música mala. El ser humano tiene dos elementos importantes. Uno, apreciación o captación de sonidos, desde 20 decibeles hasta 20.000. O sea que cuando pasa de 20.000 decibeles, te estarías asfixiando. Es como si yo te tomara por el cuello y te asfixiara. Lo mismo sucede con los oídos. Los oídos humanos tienen un límite de percepción de sonidos. Eso oscila entre 20 y 20.000 decibeles. Después de 20.000 decibeles, estás muriendo, estás destruyendo tu capacidad auditiva. Ese es el punto de vista de lo que es la contaminación sónica. Y por allí nos bombardearon también con un tema de los Zoom cars. El Zoom car es un carro que le ponen unos aparatos que superan el 1.500.000 decibeles. O sea, que esa persona está disponible a morir de un infarto o sufrir de la tensión, él y toda su familia, si escuchan eso cercano. Porque es una cuestión humana, es una capacidad humana. El ser humano también tiene una capacidad de diástole y sístole, o sea, 85 pulsaciones en estado de reposo hasta 100 y pico, dependiendo si estás trotando o caminando. La música sucede lo mismo. En estos días me hicieron una entrevista en una estación de radio muy conocida aquí en la zona, y por cierto al lado hay un gimnasio. Y cuando me estás preguntando el señor que me está entrevistando, Johnny, pero dame un ejemplo de lo que estás haciendo. Bueno, un ejemplo que iba saliendo un muchacho bien bonito, así cuajadito, tú sabes, estos que están en los gimnasios. Y le dije, mira, ve, este muchacho que va allí, él se ve bien, tiene el cabello cortadito, tiene un tatuaje, le queda muy bonito, está levantando pesas y yo soy un gordo barrigón. Pero quizás él tiene 240 la presión arterial, ¿verdad? Quizás tiene la tensión alta y no lo sabe, ¿verdad? A pesar de que está bonito físicamente. La música también tiene una presión arterial, a eso me estoy refiriendo. Una presión arterial que no tiene nada que ver con afinación. O sea, yo puedo afinar un instrumento con la presión alta o con la presión baja o equilibrada. El equilibrio humano son 432 Hz. Y eso fue tergiversado y se recogieron 25.000 firmas en Europa para abolir ese decreto presidencial que fue apoyado inclusive por la ISO 9000. Entonces nosotros estamos en una campaña porque los únicos instrumentos que no fueron sujetos a ese tipo de afinación fue el cuatro, los instrumentos latinoamericanos. Desde Ecuador, Uruguay, Paraguay, México y Venezuela. ¿Por qué? Y Perú. Porque son instrumentos elaborados por la mano del hombre y que no son afinados por Europa ni por los Estados Unidos. Me refiero a que los pianos que utilizaba Mozart, Herbert, Beethoven, eran pianos afinados en 432 Hz, lo que llamaban colepato. Y por cierto, tú destapabas un piano de estos y eran pianos que había que afinarlo, porque adentro tiene un arpa, tiene unas cuerdas con unos tornillos donde tú tienes que afinar esos instrumentos. Ahorita los pianos son digitales, son electrónicos. Por lo tanto, como el sonido es digital, no reproduce lo que llamamos nosotros la resonancia. ¿Qué es la resonancia? Lo mismo que sucede cuando un avión se eleva y rompe los vidrios del aeropuerto, ¿ves? Nosotros son de un espesor grueso y de alta fortaleza. Nos referimos a la resonancia del sonido, a las frecuencias hertzianas, que puede ser buena o puede ser mala. Una vez que se investiga y se logra eso y lograron transformar todos los instrumentos metálicos europeos, nacen las orquestas sinfónicas bajo ese patrón. Y de allí nace la música mala, le llamamos música mala aquella que sirve para hacer películas de terror. Por ejemplo, hay una película que llaman El Exorcismo, El Exorcista o Chucky. Si tú le quitas el sonido musical al exorcista o a Chucky y le colocas el alma llanera venezolana, te aseguro que el arte visual no va a poder con el arte del sonido. Pero va a cambiar totalmente la estructura de lo que se quiere ver. Efectivamente, en ese momento. porque la música influye sobre un 80% en el comportamiento humano. O sea, es parte de lo que es el espectro
de lo visual, Es la atención, de lo que se siente en ese momento. Es la mayor energía. parte, la mayor Claro, parte. la mayor parte. Es tan así que cuando comienza la película, que empiezan las letricas pequeñitas y empieza ya el sonido, ya uno dice, caramba, la película se ve que va a ser buena, porque ya estoy asustado. Pero ¿por qué estás asustado si no ha empezado la película? Estás asustado porque ya las variables hertzianas que se están utilizando en estos instrumentos musicales para este caso de esta película son variables hertzianas para producir ofuscamiento y sentimientos negativos en el alma. Con esto simplemente lo que quiero aclarar es que la música puede ser buena o puede ser mala. No es la música, son las variables hertzianas, la presión arterial, vamos a decirlo así. Y es importante entonces hablar un poquito acerca de lo que transmite la música. Este género, pues en tradición, como es la cultura de la música venezolana, y tengo entendido por acá, mi querido amigo Johnny Hernández, quien es también parte de lo que es este movimiento cultural, que desde hace aproximadamente de 3 a 4 años tienen en trayectoria llevando la música en toda Ciudad Guayana, en toda Venezuela. Y hablando un poquito de eso, su aporte y todo lo que pues viene generando, lo que es a nivel educativo, a pesar de que es un movimiento adulto mayor, pues que indiscutiblemente es parte de lo que hasta ahora a nivel social hemos estado escuchando, hemos estado percibiendo. Tenemos por allí en cuenta una fecha muy significativa, que este movimiento nace en el 2024. Me comentaba el día del 4, un día muy significativo, y pues hoy hace honor al día del 4 con su 4, pues cantando la Venezuela. Bueno, sí, efectivamente, el Día Nacional del 4 se celebra en toda Venezuela vía decreto presidencial, vía Gaceta Oficial, a partir del 4 de abril del 2024. Y en ese día, cuando se encomienda que se reunieran al menos 400 cuatristas en cada estado, a nivel nacional, en cada estado se iba a celebrar eso en la plaza principal de cada estado. Tenían 24 plazas por 400 cuatristas, eso da un número, ¿no? Bueno, en el estado de Bolívar no conseguimos los 400 cuatristas. Eso nos genera a nosotros una inconformidad, porque Venezuela tiene 34 millones de habitantes promediamente. Algunos están en Ecuador, en Perú, en Chile, pero realmente ese es el número, 34 millones de habitantes, pero no habemos 500 arpistas, ¿ves? Y si tú le aplicas una regla de 3 simple de sexto grado a esa variable cualitativa y cuantitativa, te podrás dar cuenta que el arpa está en extinción. El arpa está en extinción porque precisamente los poquitos que la tocamos a nivel nacional somos adultos mayores, ¿ves? Estamos más cerca de lo lejos que de lo lejos de lo cerca, ¿ves? Estamos más de allá que de acá, como decía mi hermano. Entonces, si algún legado debemos dejar nosotros, no es un templete, no es un concierto para que nos den unos aplausos por lo mucho, bueno o regular de lo que hacemos, sino que el mejor aplauso es diversificar y multiplicar el saber. O sea, enseñar a otros para que el legado no fallezca, no fenezca. Entonces estamos obligados, producto de la sabiduría que nos da ser adulto mayor, a enseñar a otros niños a hacerlo, y esto es lo que estamos encomendándonos. Tan así que adultos mayores muy conscientes de esta debilidad numérica y cultural a nivel nacional, nos hemos preocupado por, después de viejos, después de 70, 80 años, aprender a tocar un 4 para enseñar a nuestros nietos y los nietos de nuestros vecinos, y hasta en los colegios nos estamos penetrando. Tengo como ejemplo la profesora Enma, tiene 2 años de alumna y ya está dando clases. Tengo un alumno, pude socializarle los videos a la compañera María, donde en su 3ª clase ya está casi tocando conciertos de la llanura de Juan Vicente Torreal, ¿vale? Entonces lo que te quiero decir es que en Venezuela hay mucho talento para aprender a tocar el arpa, el 4, pero a nosotros nos dijeron y nos enseñaron de que el loro viejo no aprende a hablar. Si es que el loro viejo aprende hasta vagabundería, uno después de viejo uno aprende de todo. Entonces la señora María puede aprender a tocar un 4, puede aprender a tocar un arpa, pero ella no lo sabe. Ella tampoco lo sabía y ya lo está haciendo. Entonces, que si quiere decir que nosotros después de los 70 años podemos aprender, pero ¿aprender para qué? ¿Para guardarlo en el bolsillo de atrás? No, sino para enseñar a otros que no conocen. Entonces estamos en una tarea de hacer quizás lo que nunca se había logrado hacer, que es multiplicar los instrumentos típicos venezolanos. Escuche bien la palabra, instrumentos típicos venezolanos que son afinados por el oído humano, que está ajustado a 432 Hz por orden de Dios nuestro creador. Eso es medible a través de un aparato electrónico. Nosotros podemos medir la variable hertziana, tu capacidad. Inclusive yo puedo medir y decirte cuál es el tono musical que tiene tu voz. Los seres humanos y todos los seres vivos a nivel mundial, todos, la vaca, el chivo, el burro, el morrocoy, todos están afinados en una de las 7 notas musicales
casualmente en 432 Hz, no en 440. Eso hay que investigarlo, hay que generar una dialéctica y una gran discusión sobre eso. Es por ello que la gente de memoria histórica del Estado Bolívar, conjuntamente con el nivel nacional de Caracas, se va a realizar un congreso internacional en Caracas del 19 al 22 de junio, y este humilde servidor va a ser el exponente sobre el tema de la diferencia entre el 432 Hz y los 440 Hz, para que se abra una investigación qué fue lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial y por qué no cambiaron la presión arterial a la música. Oye, una gran historia, y sobre todo una historia musical de lo que es el mundo del cuatro y sobre todo en nuestros ancestros. Pero hablando un poquito de la música, y yo retomando este tema que es importantísimo para nuestros oyentes, porque si bien es cierto lo que comenta, la era ahorita del 2000 en adelante ha sido un poco contradictoria en lo que es el mundo musical. Nuestros chamos, nuestros adolescentes, pues se les ha olvidado un poco lo que es la tradición, el llevar la costumbre de nuestra música venezolana. Pero estamos nosotros entonces los que seguimos el patrón de lo que es la tradición, la cultura y todo lo que tiene que ver con nuestro país, que es hermoso en todos los sentidos, de seguir llevando este legado por años y enseñarles qué significado tiene el cuatro, los instrumentos importantes que hacen la música verdadera, la música criolla, la música venezolana, la música que nos representa en los colores amarillo, azul, rojo, los colores emblemáticos de nuestra hermosa Venezuela. Ahora yo quiero hacerle una pregunta. ¿En qué se inspira Johnny Hernández cuando está frente